En esta ocasión tenemos un programa titulado Santa María Virgen. ¿Fue realmente virgen la Madre de Dios? ¿Es sin pecado, sin mancha, es inmaculada? ¿O realmente Santa María es Madre de Dios? Un tema muy interesante y actual que vamos a abordarlo, como en otras ocasiones, tanto con la fe y con la razón. Precisamente quería dedicar unos minutos a establecer una especie de metodología que utilizaremos en este programa en esta ocasión. Algunas personas dicen que en lo referido a la fe o de religión solo hay que creer lo que la Biblia dice, nada más limitarse a la Biblia. Vamos a decir que esa expresión no es del todo correcta, de hecho no es correcta, porque la Biblia no posee toda la revelación, sino una parte de ella. La Biblia, como bien sabemos, nació en una tradición que se transmitió durante siglos, la tradición de Israel, del siglo más o menos de la época de Abraham hasta la época de Cristo nuestro Señor, y la tradición de la Iglesia Católica, en la cual nace el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es una parte de la revelación, de lo que Dios ha querido decirnos. Una pregunta que a veces uno puede hacerse es la siguiente: ¿qué versículo de la Biblia dice cuáles son los libros sagrados? No hay ningún versículo de la Biblia que diga eso, sino que lo dice alguien de fuera. O sea, sobre la Biblia misma hay una autoridad externa que dice estos libros son sagrados o no lo son. Otra pregunta muy interesante es decirnos o preguntarnos, ¿qué versículo dice que solo la Biblia es la única autoridad para poder creer? No hay ningún versículo que diga eso, porque la Biblia, como he dicho antes, posee una parte de la revelación. Ella nació en una tradición de Israel y de la Iglesia Católica. Hay un texto que alguien podría argumentarnos, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice lo siguiente: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Sí, dice toda escritura, pero no dice que solo la escritura es útil para enseñar. Es muy interesante ver cómo una persona que se dedicaba a la investigación en estos temas, un antiguo pastor protestante llamado Scott Hahn, este hombre se puso a investigar y descubrió que no hay un solo versículo en la Biblia que diga que solo hay que creer en la Biblia. Esto viene recogido en este libro llamado Roma Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo. Es una pareja de exprotestantes, ambos tenían conocimientos profundos en teología, él era, como he dicho antes, pastor protestante, y a fruto de estudiar mucho, al final ambos se hicieron católicos. Pues este expastor, ahora católico, ha explicado que no existe base bíblica para afirmar la conocida frase que acuñó Martín Lutero de la sola escritura. No solo basta la Biblia. Hemos visto que antes, también con la razón, nosotros podemos llegar a las verdades, tanto con la fe como con la razón. Y dentro del ámbito de la fe, no solo la Biblia, también lo que nos dice el magisterio de la Iglesia y la tradición en la cual la Biblia misma nació. Por lo tanto, es el camino a seguir, la fe y la razón, el magisterio, datos históricos, para abordar, en este caso, el tema referido a la Virgen, a Santa María. Otro dato que nos puede servir, o otra pregunta, es la siguiente. Por ejemplo, si usted lee el Sermón de la Montaña, que está en el capítulo 5 de San Mateo, del capítulo 5 al 7, ahí cuenta cómo el Señor reunió una gran muchedumbre de personas que fueron llegando desde lejos y le escuchaban. Si uno lee el Sermón de la Montaña, más o menos va a tardar unos entre 8 o 10 minutos. Uno puede preguntarse, ¿realmente el Señor reunió a toda esa gente, que eran miles, para nada más hablarles 8 o 10 minutos? El sermón recoge una parte de lo que el Señor les transmitió. Otra parte quedó recogida en los corazones de ellos, en sus mentes, fue transmitido por la tradición. De hecho, San Juan, al final de su evangelio, nos dice que otras muchas cosas hizo Jesús, y si se pusieran por escrito, pienso que no cabrían los libros en el mundo para contenerlas. O sea, San Juan mismo, al final de su evangelio, es consciente de que no todo lo que el Señor dijo e hizo está en la Escritura. Sabemos, por lo tanto, que la tradición sí nos transmite ese conjunto de enseñanzas, de prácticas o verdades que el Señor iba transmitiendo. Por lo tanto, vamos a enfocar el tema de la Santísima Virgen María, tanto con la fe como con la razón. Y pasamos ya al primer apartado de los tres que veremos referidos a la Santísima Virgen, y es precisamente el de la virginidad. Desde el siglo IV después de Cristo, más o menos, se acuñó una frase que dice lo siguiente: que ella fue virgen antes del parto, en el parto
y después del parto. Una fórmula antiquísima que recoge todavía una tradición anterior. Vamos entonces a ver realmente si hay una base bíblica y también racional para entender si la Virgen fue virgen antes del parto. Por ejemplo, hay profecías. En Isaías 7:14 dice lo siguiente: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En latín se dice Emmanuel, quia nobiscum Deus. Ese nombre significa Dios con nosotros. Aquí aparecen como dos textos un poco extraños, afirmaciones. Por una parte, que una virgen dé a luz. O sea, o es virgen o no da a luz, porque una virgen en sí misma no puede dar a luz. Pero en el caso de ella sí se cumplió por especial designio divino. Luego el siguiente texto dice que le llamarán Dios con nosotros. Que le llamen así a un ser humano, de llamarle pueden, pero que de verdad sea Dios con nosotros. Nada más se dio en el caso de Jesús. Es muy interesante ver cómo el Nuevo Testamento, en San Mateo 1:23, también se recoge esta afirmación. Cuando San José tenía dudas respecto de la concepción en el vientre de María, el ángel le dice: no temas, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces el evangelista cita el texto de Isaías 7:14, dice: esto lo dijo para que se cumpliera. O sea que el Nuevo Testamento va confirmando y hace propia esa profecía de Isaías. Isaías, como bien sabemos, más o menos vivió allá por el siglo VI, más o menos séptimo, sexto, antes de Jesucristo. Por lo tanto, decimos que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento confirman que la Virgen es virgen antes del parto y a la vez en el parto. Ahora pasamos a otra expresión que confunde a algunas personas. Es la expresión hermanos de Jesús. En los Evangelios aparece hasta 9 veces, Evangelios y el Nuevo Testamento, la expresión hermanos de Jesús. Yo quería referirme nada más a un texto de ellos, que es quizás un poquito el más amplio, que engloba las demás. Hace referencia cuando el Señor llega a su tierra, a Nazaret. Dice lo siguiente: la gente se preguntaba asombrada al ver a Jesucristo, ¿de dónde le viene a este sabiduría de sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y dice: ¿no se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas, y sus hermanas, no están todas entre nosotros? O sea que solo con el texto que hemos leído aparecen al menos 6 hermanos, 4 varones y al menos 2 mujeres, 6 hermanos, con lo cual, si hubiera sido así, a la Virgen no la habían llamado la Virgen, sino la que fue virgen, la que tuvo más hijos. ¿Cómo entender este pasaje, por ejemplo? Yo quería referirme a 4 principios que nos pueden servir para comprender esto que hemos leído. En primer lugar, que ni en el hebreo ni en el arameo antiguo existía una palabra específica para diferenciar, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos u otros parientes, sino que de manera indistinta utilizaban siempre la expresión hermanos. Un ejemplo en esta línea que aparece en el Antiguo Testamento es en Génesis 14, del 12 al 14, donde aparece la figura de Lot. En un versículo se habla de Lot como hijo del hermano de Abraham, o sea, sobrino de Abraham. Y en otro versículo se habla de Lot como hermano de Abraham. ¿Por qué? Porque entraba dentro del parentesco, o sea, que no hay una palabra específica para designar lo que decía antes. Otra idea o consideración muy importante es la siguiente: no hay ningún texto del Nuevo Testamento que diga que alguien es hijo de María, excepto Jesús. ¿Por qué? Porque no lo eran. Nadie más fue hijo de la Virgen, excepto solo Jesús. No aparece en un texto del Nuevo Testamento. Luego, algunos de los que aparecen nombrados como hermanos, sabemos, tanto por San Mateo como por San Marcos, que eran hermanos, hijos de una mujer llamada María de Cleofás, como es el caso de Santiago y de José. Y luego, acudiendo